Hola, muy buenas tardes a todos. Soy la doctora Evelyn Cabral y en esta clase asincrónica, en los próximos minutos, vamos a hablar como primera clase propiamente dicha, ¿no? De este módulo de uno de los grandes síndromes clínicos que nos van a ocupar en la medicina tropical, que es el síndrome febril o la fiebre. Muy bien, antes de empezar con el tema de la fiebre, vamos a recordar un poquitito de unos conceptos básicos. Primero que nada, como ya sabemos, ¿no? Vamos a recordar que el control de la temperatura corporal es una función del sistema nervioso central del hipotálamo, ¿no? Para ser más exacto. Las neuronas que forman tanto la porción anterior como la porción posterior del hipotálamo reciben señales. Una señal procedente de los receptores de calor y de frío, ¿no? Que tenemos en los nervios periféricos y a través de los cuales llega la señal hasta el hipotálamo. Y otro de la temperatura de la sangre que riega esa región de la vascularización y la temperatura de la sangre, ¿no? Recibe señales de estos dos tipos de receptores. De esa manera se integran en lo que se llama el centro termorregulador del hipotálamo para poder mantener una temperatura corporal normal, ¿sí? Si estamos en un ambiente neutro, ¿no? Ni extremadamente frío ni caliente, entonces el metabolismo del cuerpo produce siempre un poquito más calor de lo que se necesita para mantener la temperatura corporal central más o menos entre 36,5 37,5, ¿no? Que es lo que más o menos se considera temperatura normal. Y eso varía un poco, van a ver en diferentes tipos de bibliografía que si es bucal, que si es rectal, varía un poco, pero bueno, más o menos para tener un parámetro podemos decir que la temperatura normal es de 36,5 a 37,5, ¿sí? Bueno, en condiciones normales y a pesar de que hay variaciones ambientales, entonces el organismo siempre intenta mantener una temperatura más o menos equilibrada gracias a este centro termorregulador del hipotálamo, que equilibra el exceso de producción de calor derivado de la actividad metabólica de los músculos, por ejemplo, y también equilibra la pérdida de calor que tenemos tanto a través de la piel como a través de los pulmones. También hay que tener presente que hay una variación diaria normal. Bien, hay una variación diaria normal típica de la temperatura, más o menos alrededor de 0,5 grados, ¿no? La temperatura matutina siempre es un poco menor que la vespertina, que la que tenemos a la tarde. Si es que hay una enfermedad febril, esta variación diurna también se mantiene, pero en niveles más altos, ¿no? Ya febriles, pero suele pasar que a la noche o a la tarde siempre sube más la temperatura, ¿sí? También hay situaciones, ¿no? En que la temperatura puede estar un poco más elevada y que son situaciones fisiológicas, ¿no? Durante la ovulación, por ejemplo, en el estado postprandial, ¿no? Después de la alimentación, y también la temperatura corporal puede elevarse en el embarazo, ¿sí? Un estado donde el metabolismo también está más aumentado. Después en otras disfunciones endocrinas también puede estar alterada la temperatura corporal, pero eso ya no entra dentro de lo fisiológico o lo normal, sino más bien ya lo patológico. Muy bien, entonces la fiebre es un aumento de la temperatura corporal que supera la variación diaria normal, ¿sí? Habíamos hablado de hasta 37,5, ¿no? Lo normal. Cuando supera lo normal, cuando hay un aumento de la temperatura que supera esa variación diaria normal, hablamos de fiebre. Y se produce en combinación con un incremento del punto de ajuste del hipotálamo, ¿sí? Por ejemplo, una temperatura normal de 37, el punto de ajuste del hipotálamo pasa a 39. Y esta desviación de este punto de ajuste desde ese nivel que considerábamos normal a otro que es febril
Es parecido a lo que pasa en el reajuste de un termostato que se utiliza para calentar los ambientes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de ese punto de ajuste, las neuronas que están en el centro vasomotor empiezan a activarse y hay una serie de respuestas por esta fiebre, ¿sí? Por esta elevación del punto de ajuste del hipotálamo, ¿sí? Entonces lo primero que hay es una vasoconstricción que se observa primeramente en las manos, en los pies. Hay una desviación de esa sangre de la periferia hacia los órganos internos con el fin de disminuir la pérdida de calor. Y el paciente lo que siente es frío. Bueno, entonces en esta primera parte generalmente se aumenta 1 o 2 grados la temperatura corporal y también puede aparecer, aparte de la vasoconstricción, como respuesta o a fin de aumentar la temperatura corporal, ¿sí? Unos temblores, ¿no? Unas contracciones musculares que lo que hacen es aumentar también la producción de calor. Estos dos procesos de conservación de calor, la vasoconstricción y la producción de escalofríos, se van a mantener hasta que la temperatura de la sangre que pasa por las neuronas se adapte nuevamente a esta nueva situación del punto de ajuste del centro termorregulador, ¿sí? Entonces, una vez que llega a ese punto de ajuste y se mantiene la temperatura en un nivel que ya es febril porque es por encima de lo normal, ahí se mantienen otra vez los mecanismos de equilibrio de calor que tienen lugar en el estado afebril. Muy bien, eso cuando tenemos fiebre. Y después cuando el punto de ajuste hipotalámico vuelve a más bajo, ya sea porque disminuye la concentración de los pirógenos, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, o por la administración de un fármaco, un antipirético. Entonces, a partir de ahí se empiezan unos procesos de pérdida de calor, ¿sí? Hay otra vez un nuevo ajuste del termostato central del hipotálamo y empiezan unos procesos en que se consigue una pérdida de calor. Hay una vasodilatación, ¿no? A veces los pacientes se quedan así con la cara roja por el eritema, la vasodilatación y también una sudoración. Esta pérdida de calor por medio de la sudoración y la vasodilatación persiste hasta que la temperatura de la sangre que pasa por el hipotálamo otra vez se acopla al punto de fijación más bajo. Bueno, un apunte que hay una palabra que a veces van a encontrar en los libros que es hiperpirexia. La hiperpirexia se refiere a temperaturas muy altas, ya generalmente son fiebres mayores a 41,5 grados Celsius. Y eso, aunque pueden ser en pacientes con infecciones graves, lo más frecuente es que sean ya personas pacientes con un problema a nivel del sistema nervioso central, generalmente hemorragias. Bien, para hablar de la patogenia de la fiebre tenemos que hablar de lo que llamamos pirógeno, ¿sí? El término pirógeno viene del griego, que significa fuego, y se usa para hacer referencia a cualquier sustancia que produzca fiebre. Hay unos pirógenos exógenos que vienen del exterior y casi todos son productos microbianos o toxinas o microorganismos completos, incluidos en ellos los virus, ¿sí? Bacterias y virus. Hay un ejemplo clásico que es el pirógeno exógeno de las bacterias gram negativas. También entre las gram positivas tenemos también los pirógenos entre las toxinas de los estafilococos aureus, entre las toxinas de los estreptococos, tanto del grupo A como del grupo B, y una toxina que es de importancia clínica, que tienen algunas cepas de estafilococos aureus, son las que participan en un síndrome muy particular que se llama síndrome de choque tóxico. Bueno, entonces eso es lo que llamamos pirógeno, ¿sí? Es una sustancia que produce fiebre, productora de fiebre. Bueno, las citocinas pirógenas. Las citocinas son unas proteínas muy pequeñas que regulan tanto los procesos inflamatorios como los procesos inmunitarios. Por ejemplo,
Una leucocitosis con neutrofilia en respuesta a una infección grave resulta como producto de la acción de la interleucina 1 y la interleucina 6. Esto le tiene que ir sonando porque son muy habituales. Algunas citocinas también originan fiebre. Las que citamos, la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, los interferones, sobre todo el interferón alfa, son citocinas también pirógenas que causan fiebre. Por ejemplo, el interferón alfa es usado como tratamiento para la hepatitis. Y la fiebre es un efecto colateral secundario al tratamiento con el interferón alfa porque es un pirógeno. La síntesis y la liberación de estas citocinas pirógenas dependen de la producción de una amplia variedad de pirógenos exógenos, ¿sí? Que en su mayor parte son fuentes bacterianas o fuentes fúngicas, bueno, algún tipo de microorganismo. Pero si no es una infección microbiana, también puede haber fiebre, ¿sí? También puede haber fiebre y no ser una infección bacteriana. O sea que hay otros procesos inflamatorios, los traumatismos, las necrosis de los tejidos, o enfermedades que se llaman inmunológicas, donde hay unos complejos antígeno-anticuerpo que también inducen la producción de estas citocinas, de la interleucina 1, del factor de necrosis tumoral, de la interleucina 6 o de todas ellas. Pueden ser solo algunas o combinadas. Y todo esto hace que el hipotálamo eleve su punto de ajuste hasta niveles febriles y nosotros tenemos como resultado en la clínica del paciente un paciente febril. Aquí en este gráfico vemos otra vez esquematizado lo que estuvimos comentando antes, ¿no? Cómo se produce la fiebre. Vemos los pirógenos exógenos. Aquí, los pirógenos exógenos de los virus, las bacterias, los hongos, cualquier tipo de toxina, ¿no? Que interactúan estimulando la síntesis de pirógenos endógenos a través de las células inflamatorias y de defensa y que eso actúa sobre el hipotálamo. Durante la fiebre hay una prostaglandina importante, unos niveles de la prostaglandina E2, que hace rato no comentamos, que es importante saber que ascienden, se eleva se produce su síntesis y ese nivel elevado llega al tercer ventrículo, al hipotálamo, y la concentración de esta prostaglandina E2 alcanza su máximo valor en esos órganos que están muy vascularizados, ¿sí? Que son las redes capilares de gran calibre situados en los centros termorreguladores. Hay varios receptores de esta prostaglandina E2 y cada uno estimula la célula de una forma distinta. El receptor de la prostaglandina E2 de tipo 3, que se denomina EP3, es esencial para la fiebre. Aunque la prostaglandina E2 resulta esencial para la fiebre, esta sustancia no es un neurotransmisor, sino que su liberación en el lado encefálico del hipotálamo estimula al receptor de las células gliales, que a su vez, por una serie de mecanismos, activan las terminales neuronales del centro termorregulador, ¿sí? A través del AMP cíclico. Bueno, entonces, hechos necesarios para inducir la fiebre son la presencia de una infección que a su vez liberan unas toxinas microbianas o los mediadores de la inflamación o las reacciones inmunitarias estimulan a los monocitos y macrófagos de nuestro sistema defensivo, a las células de endotelio también, entre otras. Esto hace que se generen interleucinas o citocinas que son pirógenas, entre ellas la interleucina 6, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, el interferón que estuvimos comentando. Todo eso, al circular por el endotelio del hipotálamo, hace que aumente los niveles de la prostaglandina E2. Esto por medio del AMP cíclico
incrementa el punto de ajuste del termorregulador y a partir de ahí se produce una conservación del calor o una producción del calor y finalmente la fiebre. Ese es el camino que hace la sucesión de los hechos para producir fiebre. Muy bien, una vez que estemos ya frente a un paciente en que le diagnosticamos que tiene fiebre porque tiene una temperatura por encima de lo que se considera normal y ya estuvimos hablando todos los mecanismos de control y de generación de esa fiebre, pues tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Primero, la edad del paciente es importante, siempre en los extremos de la vida pues hay situaciones que son un poco diferentes que en el adulto, ¿no? Son menos propensos a veces a hacer fiebre alta a pesar de estar con procesos infecciosos, eso hay que tener en cuenta, sobre todo en los ancianos. Es importante hacer un interrogatorio sobre el patrón de la curva febril, si hay una periodicidad cada tarde, cada 3 días, a la mañana, es continua la fiebre, todos esos son datos que son importantes porque como vamos a ir viendo a lo largo de las patologías, ¿no? Cada cosa tiene su característica, cada patología puede orientarnos, que no es definitivo, es un valor más semiológico que nos puede ayudar. Es importante preguntarle al paciente si hay otras personas en su entorno que también están con fiebre o si tuvo antecedente de haber estado en contacto los días previos con personas que estuvieron enfermas o que tienen fiebre. La exposición a vectores también es importante preguntar, a veces ellos no relacionan y es importante preguntar. Es importante saber de dónde viene el paciente, evidentemente, de qué área geográfica. Es importante saber los antecedentes de viajes recientes que pudieran tener relación con el cuadro actual. Y también es un dato siempre importante a recoger en la historia clínica, la medicación habitual que toma el paciente. Sabemos que hay medicamentos que pueden disminuir la respuesta inflamatoria y en algunos casos pues dejar un poco más oculto los procesos infecciosos porque no tienen tanta manifestación clínica como los pacientes que no toman esos fármacos inmunosupresores. Bueno, pero de todas maneras la medicación habitual siempre también es un dato a recoger importante dentro del interrogatorio de la historia clínica del enfermo. Siempre hablando del interrogatorio y la semiología en los pacientes que vienen y nos consultan por fiebre, hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de preguntar que existen diferentes patrones de fiebre, ¿no? Entonces, siempre tenemos que conocer para poder preguntar, ¿no? Si no, se dice, hay un dicho que dice que se busca lo que se conoce, lo que se sabe. Si no sabes una cosa, entonces no buscas porque no sabes. Entonces es importante saber que hay unos patrones de fiebre y preguntar cómo es la fiebre. Aquí tenemos en el gráfico un patrón de fiebre que llamamos fiebre intermitente. También en alguna literatura van a encontrar como fiebre éctica. Aquí tenemos el límite, ¿no? 38. Y hay un momento del día que sube hasta 39, vuelve a bajar. Aquí en el próximo día vuelve a subir, vuelve a bajar. Bueno, son elevaciones térmicas que retornan a los valores normales durante cada día de fiebre. Un día de fiebre, vuelve a la normalidad, fiebre, bueno, es clásica de los abscesos bacterianos, a veces también la tuberculosis miliar tiene este patrón y enfermedades no infecciosas como los linfomas. Aquí vemos otro patrón de la fiebre, una fiebre continua, ¿no? Aquí tenemos el límite 37,7, 37,8, ¿no? Este sería la barra de el umbral de la fiebre, ¿no? Entre 38, aquí es 38. Y vemos que está todo el tiempo, ¿no?, por encima de la normotermia, de la temperatura normal. Entonces esta es una fiebre continua, no hay unas variaciones demasiado grandes, más de 0,6 grados por día. Es un ejemplo clásico, es la neumonía neumocócica. Estos son patrones semiológicos que tenían mucha utilidad, sobre todo en épocas anteriores, ¿no?, donde no se tenía acceso a muchos de los exámenes complementarios que ahora tenemos, pero es importante conocer.
Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos otro patrón de la fiebre, que es un patrón remitente. Durante su evolución va bajando un poquitito, pero nunca se alcanzan valores normales. Siempre está por encima. Aunque hay una diferencia un poco mayor que en los otros patrones de fiebre continua, no llega a ser normal, no llega a tener normotermia. Aquí tenemos otro patrón más de la fiebre, que es el patrón recurrente, que es una fiebre que reaparece luego de uno o más días sin fiebre cuantificada. Hay unos cuantos días de normotermia o apirexia, no hay fiebre, y después hay unos cuantos días de fiebre. Este patrón se llama patrón recurrente de la fiebre. Bueno, en un paciente con fiebre, como en cualquier paciente que viene por cualquier otro síntoma, ¿no? Cualquier otro motivo de consulta, es importante hacer siempre un estudio del examen físico detallado, exhaustivo y riguroso, en el sentido de ser siempre, tener un orden, ¿no? Para que no se nos escape nada. Siempre, sea lo que sea por lo que viene, tener un orden y abarcar todos los aparatos y sistemas para que no se nos escape nada, ¿sí? Entonces el examen físico en un paciente con fiebre es fundamental. Examinar la cabeza, examinar los ojos, las conjuntivas, examinar la boca, que no haya una úlcera, que no haya algún absceso dentario, examinar la faringes. Después vamos bajando y es importante ver las adenopatías que pueda tener el paciente, ¿no? Los ganglios cervicales, axilares, inguinales. Mirar la piel del paciente en general, que no haya ninguna lesión cutánea que nos oriente hacia alguna cosa. Ver la coloración de las uñas, fijarse en las uñas, que no haya alguna lesión en la región ungueal que nos oriente hacia una patología muy específica, que es la endocarditis, ¿no? Las hemorragias en astillas. Y después auscultar, ¿no? En el sistema cardiovascular, palpar los pulsos que estén presentes en todas las localizaciones, auscultar los ruidos cardíacos en búsqueda de soplos. El aparato respiratorio, ¿no? Ver si el paciente está o no taquipneico, la frecuencia respiratoria, a la auscultación, ver si hay ruido sobreañadido, si hay rales, si hay crepitantes, si hay hipofonesis, a la percusión, si hay matidez, si hay hipersonoridad. Bueno, todas las cosas en semiología del aparato respiratorio, ¿no? Que ustedes me imagino que ya están dando, son sumamente importantes. Podemos tener procesos neumónicos, bueno, toda la semiología que la neumonía nos puede proporcionar podemos encontrar en el aparato respiratorio. El abdomen hay que palpar, primero para ver si es o no doloroso, dónde es doloroso, es un dato que después nos puede orientar un tipo de dolor referido, y después en búsqueda de hepato o esplenomegalia, que también son datos positivos de valor en un paciente que tiene fiebre. Muy bien, finalmente el sistema neurológico, el estado de conciencia del paciente es fundamental, y la presencia o ausencia de rigidez de nuca, de signos meningios, siempre que un paciente venga con fiebre, sobre todo si es un cuadro agudo. Bueno, entonces el examen físico les pido que sean siempre rigurosos, ¿no? Y ordenados en su examen físico para que no se les escape nada, ¿eh? Las prisas nunca son buenos consejeros, así que tómense su tiempo para hablar con el paciente, para interrogar, para interesarse por lo que él nos explica, y después para hacer un examen físico en forma. Bueno, después tenemos la ayuda de los exámenes complementarios. En un paciente con fiebre, si es un cuadro agudo, hay que pedir un hemograma. En el hemograma tenemos que valorar, ¿no? Los leucocitos, cómo está la fórmula blanca que se llama, cómo están los leucos, si están
aumentados o disminuidos, si hay una leucocitosis que se llama cuando están aumentados, una leucopenia cuando están disminuidos, y la fórmula de distribución de esos leucocitos también es importante, si hay un predominio de neutrófilos, si hay un predominio de linfocitos, si hay un predominio de eosinófilos o si hay una eosinofilia. Bueno, todo eso son datos importantes que tenemos que tener en cuenta. Otros exámenes complementarios o dentro del análisis de sangre, por supuesto, siempre una función renal que forma parte de la rutina y unos parámetros de reactantes inflamatorios que se llaman, ¿no? O reactantes de fase aguda. La eritrosedimentación y la proteína C reactiva, que se abrevia con las siglas de PCR, también son datos importantes que nos ayudan en los procesos febriles para orientar un poquitito más, y también sirven de control en la evolución, la VSG, la eritrosedimentación y la PCR. O sea, siempre es importante tener esos datos para valorar el momento agudo y después hacer un control evolutivo de los mismos. Bueno, muy bien. Después de esta introducción otra vez sobre la fisiopatología de la fiebre y los mecanismos implicados entre las causas de la fiebre, la clasificación más frecuente es esta de grandes grupos, ¿no? De las causas infecciosas, de las causas sistémicas que se llaman, ¿no? Las enfermedades sistémicas, autoinmunitarias, reumatológicas, las neoplasias, que son otra causa de fiebre, y después está un apartado de otras donde entra aquí un poco una mezcla de cosas, ¿verdad? Los fármacos, la fiebre facticia, los traumatismos, la destrucción del tejido, ¿no? La destrucción tisular que a veces también puede generar fiebre. Bueno, lo que a nosotros nos ocupa en este semestre, en este módulo de medicina tropical, son sobre todo las causas infecciosas, y de eso vamos a hablar en detalle patología por patología a lo largo del módulo. Aquí en esta diapositiva pues tenemos una larga lista que son solo algunos ejemplos de patología tropical, ¿no? De infecciones que llamamos infecciones tropicales que son causa de fiebre, ¿no? Estos que están aquí, la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, la leishmaniasis, la tripanosomiasis, la bartolenosis, las riquecias, la fiebre Q a través de la coxiela, Burnetti, ¿no? Son enfermedades que estas todas son transmitidas por vectores y son algunos ejemplos de patologías tropicales que cursan con fiebre y que vamos a ir estudiando enfermedad por enfermedad y detalladamente en las siguientes clases. Bueno, hasta aquí la parte de introducción del síndrome febril, con un repaso sobre la fisiopatología y los mecanismos implicados en la producción de la fiebre. En relación al interrogatorio, es importante que tenga presente todo lo que dijimos, al examen físico también. Y en relación a la etiología, bueno, es muy amplio, ¿no? Fiebre es un síntoma común en un montón de patologías y siempre es un desafío un paciente con fiebre, un desafío para el internista, para el médico que visita a ese paciente, ¿no? En las próximas clases vamos a ir detallando cada una de las patologías y de los agentes infecciosos, como le comenté antes. Y si tienen alguna duda respecto a esta clase, como es asincrónica, no duden en escribirme al mail que tienen ahí en la primera diapositiva, y así podemos comentar las dudas en la siguiente clase que nos encontremos de manera sincrónica. Bueno, que tengan un buen fin de semana y cuídense. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, y aquí les dejo la dirección de correo por si tengan alguna duda y quieran escribir ahí la consulta, ¿sí? evelyn.cabral.galeano@gmail.com. Gracias a todos y hasta la próxima.